Muy buenos días, soy Alan Graham desde Quito, Ecuador. Hoy vamos a hablar de un tema que es lenguaje radiofónico, es decir, las palabras que usamos, nuestra manera de hablar en la radio. Pero sobre todo, queremos recordarte que para nosotros no hay nada como la radio y por eso queremos que tú también tengas esta misma sentir que nosotros, que este don que Dios nos ha dado de poder usar la radio es algo muy especial y algo que nosotros tenemos que aprovechar para poder hacerlo de la misma manera. Y desde Quito, Ecuador, y los estudios de HCJB Voz Global, somos parte del área de entrenamiento en radio o capacitación en radio y como nuestro lema es la idea que no hay nada como la radio. Entonces queremos desearte un feliz año nuevo y gracias por acompañarnos hoy día. Estamos aquí para servirte y queremos que tú te comuniques con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico hagamosradio@hcjb.org. hagamosradio@hcjb.org. También si te interesa tener el PowerPoint que vamos a usar hoy, puedes pedirlo a través de este mismo correo. Antes de seguir, quiero dar gracias a Tommy Kramer, es un colega en los Estados Unidos que dio la base para lo que vamos a ver hoy, y también a John Hall, colega de la radio KSBJ en Houston, Texas, que presentó algunos de esos conceptos hace algunos años para nosotros acá. Entonces, hablar del lenguaje radiofónico. Podemos decir que hay un error que es muy común tanto para los comunicadores cristianos como para los comunicadores seculares. Es decir, esto no es algo que solamente está pasando en el mundo de la radio cristiana, sino también en casi todo lo que es la radio. Pero, ¿qué es este error? Es la idea que muchas veces estamos pensando desde adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos pensando de nuestra perspectiva en el estudio, en la cabina de transmisión hacia nuestra audiencia, en vez de pensar al revés, desde esta perspectiva o punto de vista de nuestra audiencia hacia nosotros. Vamos a hablar de algunos detalles de esto. Cuando nosotros estamos viendo el mundo y a los oyentes desde nuestra perspectiva y no la de ellos, no puedo comunicarme de la mejor manera. Por ejemplo, a veces cuando estamos en el estudio y mencionamos a una persona, decimos que, bueno, aquí a mi derecho está tal persona o aquí está tal y tal persona, pero el oyente no puede ver a esta persona, entonces no tiene sentido. O mencionamos algún objeto que tenemos sin describir el objeto para que la audiencia pueda entender. Eso es pensando de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de lo que está en mi mundo en el estudio y no lo hago relevante o no lo hago entendible para mi oyente. ¿Qué es la idea? Tenemos que ser la luna y no el sol. ¿Por qué digamos esto? La idea es que la luna refleja la luz del sol. En cambio, el sol está generando su propia luz. A veces, cuando estamos en la radio, pensamos que nosotros somos las estrellas, que nosotros somos el sol, que nosotros estamos brillando. La idea que yo quiero presentar y quiero desafiarte en pensar es que tú seas la luna, que tú llegas a ser un reflejo de tu audiencia, de tu oyente. Entonces, cuando la persona está escuchando tu programa, no está viéndote a ti, no está entendiendo todos desde tu perspectiva. Tú no eres la estrella. La estrella del programa es tu oyente. Esta persona tiene que sentir como si fuera la única persona que está escuchando. Piensa, por ejemplo, en un espejo. ¿Qué hace un espejo? Da un reflejo, ¿no? Entonces, tu programa radial debe ser como un reflejo de la vida de tu oyente, para que tu oyente puede
ver algo de su vida, sentir algo de su vida al momento que está escuchando tu programa. Esa es la idea de ser la luna y no el sol. Pensando en el área de lenguaje radiofónico, vamos a ver de esa idea de ser la luna es para reflejar la vida del oyente y obviamente como emisores cristianas también de reflejar la vida de Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer a través de las cosas que estamos usando. Ahora vamos a ver 6 cosas que hacemos que son de esta perspectiva de pensar desde adentro hacia afuera. A veces hablamos al oyente en vez de hablar con el oyente. ¿Qué es la diferencia? A veces has estado en algún tipo de evento o tal vez un domingo en la mañana durante el sermón y puedes escuchar las palabras del pastor como si fueran palabras que no eran directamente para ti. En cambio, a veces el pastor está hablando y está hablando en una manera como tú puedes sentir que eres la única persona que está en el templo en este momento. Esa es la idea de hablar al oyente en vez de hablar con el oyente. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra manera de hablar y así poder hablar realmente con el oyente? Aquí una idea. Quiero que tú te imagines la cara de la persona, una sola persona, a la cual estás hablando. Y si tú puedes ver solamente la cara de una persona, entonces tú vas a usar todas las palabras en singular. No vas a hablar en plural. Vas a hacerlo como si fuera una conversación con un amigo. Y de esta manera vas a ganar muchos más oyentes. Por ejemplo, en vez de decir gracias por sus llamadas hoy día o gracias por enviarnos sus mensajes de texto, vamos a hacerlo de esta manera. Gracias por tu llamada esta mañana. Gracias por tu mensaje que me enviaste. Gracias a ti por estar conmigo en el programa hoy. Todo lo que hablamos, estamos pensando en la cara de una sola persona. Nuestro lenguaje, nuestras palabras están dirigidos a una sola persona. Y así tenemos una conexión mucho más estrecha con nuestro oyente y también un programa mucho más impactante. ¿Cuál es este segundo error? Dirigirnos a los oyentes como si fueran parte de un grupo grande en vez de referirnos a ellos como una sola persona. Va relacionado con lo que acabo de mencionar, pero vamos a verlo también en una perspectiva un poco más profunda. Cuando yo estoy hablando con una sola persona y cuando yo estoy pensando en una sola persona, entonces me ayuda a eliminar todas las palabras que van a excluir a los oyentes e implementar palabras que les incluyen. La idea, otra vez, es dar el sentido a hacer que este oyente se sienta como si fuera la única persona que te estás escuchando en este momento. Eso es lo que queremos hacer para tener éxito y para poder manejar un lenguaje radiofónico con más impacto. La tercera cosa, dar a los oyentes muchas ideas a la vez. En algunos de los casos donde nosotros tenemos nuestras emisoras, sabemos que por cuestiones de la tecnología, no podemos siempre tener como un solo número telefónico a lo cual la persona puede llamar. Entonces, ¿qué hacemos? Damos 3, 4 teléfonos, ¿no es cierto? Números telefónicos. Por ejemplo, podemos decir, si quieres más información, puedes llamarnos a 258-2494, 244-0759 o 244-8025. Yo hablé, yo di la información, pero la persona realmente va a poder estar en su casa y anotar este número. Porque tenemos que recordarnos que el oyente sigue haciendo las cosas de su vida diaria. No está sentado frente al receptor, frente a la radio, anotando cada palabra que estamos diciendo. Si es una ama de la casa,
está cuidando al bebé, está preparando la comida para los niños, está lavando la ropa, está con un montón de cosas que está haciendo. No está enfocando solamente en lo que nosotros estamos haciendo. Pero cuando nosotros pensamos desde nuestra perspectiva hacia el oyente, pensamos que esta persona está como colgada a cada palabra que estamos usando. Pero no es así. Entonces, tenemos que hacer un cambio en nuestro lenguaje radiofónico para poder hablar en una manera mucho más impactante. ¿Qué podemos o qué deberíamos hacer? Antes de abrir el micrófono, es decir, que ya está tocando la música, antes de abrir el micrófono, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, si hay una sola cosa que yo quiero que mi oyente recuerde de esta intervención, de este momento que estoy hablando, ¿qué será? Y cuando ya puedes contestar esta pregunta y ya sabes lo que tú quieres que la persona se acuerde, puedes abrir el micrófono y puedes hablar de esta cosa. ¿Okay? Entonces, vamos a dar un solo mensaje, pero vamos a darlo bien para que podamos comunicarnos en una manera muy eficaz. ¿Me explico? Entonces, en vez de dar 3 números telefónicos, es mucho mejor dar un número, darlo varias veces, tal vez de diferentes maneras, para que este número se quede claro. Si estoy usando el número 258-2494, 258-2494. Mejor un número bien dicho en vez de 3 números que no lleguen a nadie. ¿Cuál es la próxima cosa que a veces hacemos, que es con esta perspectiva de pensar desde adentro hacia afuera? Olvidarnos de reestablecer el escenario para los oyentes nuevos. Es que constantemente tenemos gente que nos sintonizan y desafortunadamente gente que tiene que salir por una razón u otra. Pero más estoy dirigiéndome a las personas nuevas que recién están sintonizando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pensar que somos como el anfitrión de una fiesta. Como el anfitrión, es tu responsabilidad hacer sentir a cada invitado cómodo y en casa. Entonces, cada oyente que sintonice tu programa tiene que sentirse como si estuviera en casa. Tiene que poder relacionarse con las cosas que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo. Entonces, por el hecho que todos los invitados no lleguen a tiempo a la fiesta y tampoco al inicio de nuestro programa, necesitamos de vez en cuando ir mencionando o haciendo un pequeño resumen, si estás tocando un tema o si estás con una entrevista, reestableciendo este escenario para todas las personas nuevas, todas las personas que no llegaron justo cuando comenzó el programa. Entonces, si vas a referirte a algo dicho en la emisora hace unos minutos, debes asumir que ahora tienes oyentes nuevos y tienes que dar un pequeño resumen para ellos, para que ellos también estén enterados de tanto lo que estás haciendo en este momento como todas las personas que llegaron también a la fiesta a tiempo. La quinta cosa que hacemos, que es esta de la perspectiva desde dentro hacia afuera, mencionar lo que nosotros podemos ver en el estudio, pero que el oyente no puede ver. Y eso sí a veces pasa. Y es natural, es que estamos en el estudio, estamos en la cabina, y nosotros sí podemos ver las cosas y hablamos de esas cosas. Pero tenemos que ponernos en los zapatos del oyente, que no puede ver. Significa que a veces yo tengo que usar palabras mucho más descriptivas para que esta persona pueda entender. Porque no podemos olvidarnos que al momento que el oyente no puede conectarse, no puede sentirse como si fuera parte del programa, simplemente va a cambiar el dial o va a apagar la radio. Entonces, tenemos que recordarnos que el oyente siempre tiene el control. Entonces, para nosotros que estamos pensando desde afuera hacia adentro,
vamos a tomar la responsabilidad de ayudar al oyente a entender todo y poder participar en todo. Si estamos describiendo algún objeto, tenemos que hacerlo para que el oyente pueda imaginar este objeto en su mente, puede ver la cosa. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante que no pensemos en nuestra perspectiva de lo que nosotros podemos ver, sino ayudemos a nuestro oyente a ver todo de la misma manera que nosotros también estamos haciéndolo. Ahora, vamos a esta sexta cosa que hacemos que nos da la perspectiva de pensar desde adentro hacia afuera. Y eso es caer en el trampa del usar el lenguaje del DJ o el lenguaje de nosotros que estamos en la radio. O, aún más, es el hermaneo o hablar el idioma de la iglesia. Por ejemplo, yo he visto o he escuchado en algunas emisoras cuando la persona vamos a una cortina musical y después regresamos. Pero para una persona normal, ¿qué es una cortina? Es algo que usamos para tapar la ventana, para que no entre la luz. Esa es una cortina. Esta persona no va a entender cortina musical. Tenemos un programa y siempre estamos hablando hermanos, hermanas, gloria a Dios, aleluya. Está bien si solamente queremos llegar a la gente que podemos ver en la iglesia los domingos. Pero si yo quiero llegar a una persona que todavía no es cristiano y yo hablo a esta persona como si fuera cristiana, entonces ya me desconecto con esta persona. Esta persona no me puede entender porque no estoy usando un lenguaje que es común y corriente para él o para ella. ¿Me explico? Entonces es muy importante de tener cuidado de no usar nuestro lenguaje que nosotros usamos, que es parte de la producción. No vamos a hablar de un break, no vamos a hablar de esta cortina musical, no vamos a decir cosas como ni necesitamos decir una pausa musical. En vez de decir esto, vamos a la música. ¿Okay? No vamos a decir ya tenemos un bloque de anuncios. No, simplemente hacemos los anuncios. No tenemos que usar términos que no van a poder ser entendidas por nuestras audiencias. Entonces, los comunicadores que piensan desde afuera, desde afuera hacia adentro, van a encontrar maneras de hablar en un idioma que todos los oyentes podrán entender. No tienen que ser productores de la radio, no tienen que ser personas ya con mucha experiencia en la iglesia para poder entender el lenguaje que estamos usando. No estoy diciendo que no deberíamos hablar de Jesús, que no deberíamos hablar de Dios, para nada, por eso existimos como emisoras cristianas. Lo que estoy diciendo, es urgente que pensamos desde la perspectiva de una persona que no está yendo a la iglesia todos los domingos, que no va a la célula, que no va al estudio bíblico, y poder hablar con esta persona en una manera para que se siente realmente incluido. Entonces, mientras vamos a excluir a oyentes cuando hablamos el hermeneo, el lenguaje de la iglesia, no vamos a excluir a los oyentes cristianos cuando encontramos una manera de hablar de algún pensamiento cristiano, un concepto bíblico, usando un lenguaje del mundo real. Esta parte y esta área es algo que he visto muchas veces o he escuchado muchas veces en las emisoras cristianas. Hablamos como si estuviéramos en la iglesia, hablamos como si estuviéramos hablando solamente con gente cristiana y queremos alcanzar a gente que todavía no conoce a Cristo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si siempre estamos usando un lenguaje que es solamente para gente de la iglesia? Entonces, amigo o amiga, para no decir hermano y hermana, yo te invito a que analices las palabras que tú estás usando en tu programa. Haz una grabación de tu programa. Escúchalo.
Si tienes un amigo o amiga que no es cristiano o cristiana, tal vez invítale a también que escuches tu programa, esta grabación, y que te dé su opinión de su manera de hablar. Estoy seguro que al escuchar esto, al analizar esto, vas a encontrar algunas maneras y cosas que necesitas cambiar para que tú puedas comunicarte en una manera mucho más eficaz, sobre todo para las personas que no son cristianos. Te invito a que lo hagas, te reto a lo que lo hagas y estoy seguro que vas a ver cambios en tu manera de tocar sobre todo los corazones de las personas que todavía no conocen a Cristo. El lenguaje radiofónico nos ayuda a construir un puente con nuestro oyente. Bueno radio no es ¿qué quiero decir yo? Buena radio es con quién hablo y qué necesita esta persona escuchar de mí. Y cuando estamos pensando en esta como puente que estamos construyendo, entonces esto nos va a ayudar a hacer programas como si fueran hechos solamente para una persona. ¿Me explico? Otra vez, cuando tú estás frente al micrófono, tú no puedes imaginarte una gran cantidad de gente. Vas a pensar en la cara de una sola persona. Y al pensar solamente en esta persona, tus programas serán mucho más directos, más personalizados y también más impactantes. Cada oyente se sentirá como si estuvieras hablando solamente con él o con ella. ¿Qué más podemos hacer? Este oyente, si tú estás pensando en una persona, sin duda alcanzarás a muchas. Pero si piensas en muchas personas, tal vez no tocarás a ninguna. O por lo menos no vas a tocar con el mismo impacto que puedes tener a hablar con una sola persona. A construir este puente, entonces estás ayudando a tu oyente a entender lo que estás haciendo. Puede relacionarse, como mencioné antes, con el espejo. Entonces, con este espejo, cuando el oyente ve un reflejo de su vida, está diciendo, yo sí entiendo. Yo también me ha pasado la misma cosa. Yo conozco a alguien así. Ya tienes la conexión. Este te da el derecho y también la oportunidad de hablar de cosas espirituales, de temas de interés y cosas de Dios, que es realmente la razón por la cual estamos haciendo lo que nosotros estamos haciendo a través de la radio cristiana. Para recalcar algunos puntos claves. Somos comunicadores, no habladores. Si yo solamente hablo, pero la persona termina el programa y no se queda nada, entonces he hablado, pero no me he comunicado. Te reto a que seas un comunicador, no un hablador. Otro punto clave. Hay que pensar desde afuera, desde la perspectiva de mi oyente, hacia adentro. No desde adentro, no desde mi perspectiva hacia el oyente, sino desde la perspectiva, desde la vida del oyente hacia adentro, donde estamos en el estudio. Tengo que pensar en la cara de una sola persona. Y de pensar en esta persona otra vez, como si estuviera conversando con esta persona, igual de la misma manera que hablo con un amigo, con una amiga. Para que esta persona se sienta como si estuviera en el estudio conmigo. Por eso no vamos a hablar, por ejemplo, usar todos ustedes allá, o usted allá y yo acá, ¿no? Estamos juntos. Vamos a evitar esos términos que pongan distancia entre nosotros. Y también voy a hablar en un idioma que todos pueden entender, tanto la gente cristiana como la gente no cristiana. Soy la luna, no el sol. Reflejo la vida de mi oyente, reflejo la vida de Jesucristo en mi programa. Soy la luna y no el sol. Que Dios te bendiga en tu ministerio radial. Si quieres más información,
puedes visitarnos en el internet en www.hagamosradio.org o otra vez te invito a que nos inscribas hagamosradio@hcjb.org. hagamosradio@hcjb.org. Estamos aquí para servirte a ti como comunicador, como colega en el ministerio y también a la emisora en la cual que tú estás participando, que tú estás como ejercitando tus dones y tus talentos. Estamos aquí para servirte y te invitamos a que te comuniques con nosotros. Yo soy Alan Graham, de parte del equipo de entrenamiento en radio de HCJB y Voz Global. Nuestra área se llama Hagamos Radio, porque estamos comprometidos de usar esta herramienta que Dios nos ha dado para poder hacerla mejor para Él. Gracias por acompañarnos y nuevamente un feliz año 2013.